mañana estamos estudiando una lección muy hermosa. Estamos estudiando las lecciones de Apocalipsis, de Cristo en Apocalipsis. Y bueno, hemos venido estudiando, como empieza Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. La semana pasada tuvimos el privilegio de ver el mensaje a 4 de las iglesias, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar las otras 3. En este caso estamos hablando de el mensaje a la iglesia en Sardis, Filadelfia, ¿sí? Y la Odisea. Entonces, me alegra mucho que usted esté con nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bendiga y nos dirija en la enseñanza de hoy. Padre, te damos infinitas gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar frente a mis hermanos para estudiar esta lección que es, Padre, muy importante en el conocimiento espiritual. Te damos gracias porque mucho más que escatología, Apocalipsis, Señor, es un consejo vivo para la iglesia, no solo del tiempo de la iglesia primitiva, sino para nuestros tiempos. Estos 7 mensajes son un mensaje, Señor, para la iglesia de todos los tiempos. Y así que danos la sabiduría y la gracia para poder impartir estas enseñanzas guiados por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Amén. Muy bien, es entonces como vamos a dar inicio y vamos a ver aquí la enseñanza de hoy. Veamos el tema que se nos presenta para poder estudiar este día. Y bueno, como ustedes pueden ver, estamos viendo ahí la lección número 24 de las enseñanzas que Dios nos concede, ¿verdad? Estar aprendiendo y vamos a ver cuál es el título general. Como ven ustedes, el título general es Cristo en Apocalipsis. Cristo en Apocalipsis. Y el tema de hoy que es los mensajes de Cristo a las iglesias, segunda parte. Los mensajes de Cristo a las iglesias, segunda parte. También vamos a ver ahí nuestra verdad central. La verdad central dice, Jesucristo exhorta y alienta a su iglesia. Jesucristo exhorta y alienta a su iglesia. También vamos a ver, hermanos queridos, el texto de hoy está ahí en Apocalipsis 3.1. ¿Cómo dice Apocalipsis 3.1? Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo en el estudio cuál es el mensaje de cada una de las iglesias. Ahora, la lección de hoy, hermanos queridos y hermanas y amigos que nos escuchan, cubre pues las últimas 3 iglesias de las 7 ubicadas en Asia Menor, a quienes fue dirigida esta iglesia, que obviamente estaban bajo el liderazgo del apóstol Juan, decíamos la semana pasada. Y bueno, tenemos ahí el mensaje a Filadelfia, a Sardis y a la Odisea. En cuanto a Sardis, Sardis se jactaba de su vitalidad, pero dormía. Ese era el gran problema de Sardis. Filadelfia, por otro lado, aunque gozaba del favor del Señor, pero se le menciona como una iglesia débil. ¿Débil en qué sentido y por qué? Eso vamos a ver. Y en cuanto a la Odisea, esta se ufanaba de abundancia, pero en realidad era desventurada. O sea, se creía tanto, pero al final era pobre, porque no se trata con los bienes materiales, sino se trata de Dios. También vamos a ver que el Señor llama entonces en este tiempo a cada iglesia a poner sus ojos en Él para ser recompensados. ¿Quiere usted ser recompensado? Porque la iglesia soy yo, la iglesia es usted. Entonces, quiere decir que cuando nosotros venimos y enfocamos nuestra mirada en el Señor, la iglesia va a estar bien. Entonces, vamos ahí, hermanos queridos, a ver los mensajes a las 3 iglesias y empecemos por el mensaje de la iglesia en Sardis. Y el mensaje a la iglesia en Sardis tiene que ver con ser vigilantes espiritualmente. ¿Vigilantes en qué sentido? Jesús dijo cuando estaba en el Getsemaní a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces,
Veamos aquí en cuanto a Sardis un pequeño historial. Sardis contaba con una larga historia como puesto militar estratégico ubicado en una importante ruta. Y originalmente fue construida en la escarpada cima de una montaña, por lo que los enemigos debían subir el acantilado para llegar a ella. O sea, esto les daba como cierta seguridad a ellos de que no tan fácil nos pueden conquistar. Y bueno, esto hasta cierto punto era real, porque literalmente ellos estaban en una montaña, ahí se había construido en ese acantilado esta montaña. Originalmente fue construida en las escarpadas entonces de una montaña, y ahora tenía depósitos de oro, esa era su riqueza. Y esto hacía que ellos se sintieran también muy elevados en el sentido de que tenían lo necesario y no necesitaban nada más. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que ver que la ciudad fue originalmente construida, ¿verdad? Allí. Y también se construyó una acrópolis que sirvió de refugio en tiempos de asedio. Esto hizo a Sardis casi inexpugnable. Y también, ya que ese era el único acceso que habrían tenido los invasores, era imposible casi llegar a esa ciudad y poderla conquistar. Entonces, en estos aspectos vemos la historicidad de Sardis, pero ahora vamos a ir al aspecto espiritual y veamos lo que la palabra de Dios menciona en el capítulo 3, versículo 1 al 3, ya a nivel espiritual para Sardis. Una cosa era la historia, pero ahora veamos el aspecto espiritual. ¿Qué Jesús está enviando a decirle a esta iglesia? Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y has muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo. O sea, estaba dándoles aquí un mensaje claro el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué era lo que hacía que Sardis estuviera durmiendo? Porque dice que él necesitaba, el mensaje del Señor era que velaran. ¿Qué era lo que estaba haciendo Sardis para que el Señor le pidiera que velara y que estuviera despierta? Porque si no vendría a la hora que no pensaban. O sea, lo que el Señor está hablando del arrebatamiento y está hablando de aquellas iglesias que, hermanos, duermen en sus laureles. No, por ejemplo, en este tiempo que se cerraron los templos, gente que no se movió para nada, pastores que no se sabe dónde están, iglesias que no se sabe qué están haciendo. Bueno, igual el Señor nos llama a que nosotros despertemos, porque la venida del Señor está cerca y hoy más que nunca debemos vivir en una vida espiritual, de tal manera de que estemos preparados para recibir el advenimiento del Señor a llevar a su iglesia y que de esta manera nosotros estemos velando para que nos demos cuenta en ese glorioso día en que suene la trompeta y la iglesia sea levantada hacia el cielo. Por esa razón, vemos aquí, veamos ahora qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia. Primero, veamos la reprensión a Sardis, que es lo que se menciona aquí. En las primeras 4 cartas se inicia con los elogios primero. Aquí no se inicia con eso. ¿Cómo se está iniciando? Se está iniciando con reprensiones en el versículo 1. Pero luego menciona la palabra 7 espíritus en los versículos en el versículo que leímos ahí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo que reside en la iglesia. Aquí vamos a leer aquí estos versículos de Apocalipsis 1:4 que dice, Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, Dios, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Pero aquí ustedes ven ahí en la pantalla a la derecha el 4, 5 y 6, que dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y escuche, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, esto representa entonces al Espíritu Santo, según lo leíamos en Apocalipsis 1:4 y 4 y 5. Ahora, si los cristianos en Sardis no despertaban y se aferraban a la vida en el Espíritu, el día del juicio vendría sobre ellos sin que se dieran cuenta. Por esa razón está el Señor hablándoles a que ellos despierten, a que mantengan su vida a cuentas delante de Dios. Y por eso me gusta lo que el versículo 3 dice, el versículo 3, ¿verdad? Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 4, 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y este es un mensaje también para la iglesia de hoy. Debemos saber de que estamos en un tiempo tan difícil donde la iglesia muchas veces está durmiendo, no está haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga. ¿Cómo estás trabajando tú? ¿Estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás haciendo lo que sea necesario? Es cierto de que esto pues hizo que se cerraran los templos, pero repito, la iglesia somos nosotros. La iglesia no puede parar y es admirable también ver a los hermanos y hermanas que están predicando en las calles, que están evangelizando, que están haciendo obra misionera, que están haciendo el trabajo de Dios. De verdad es admirable y felicitamos a todos estos hermanos y deseamos que Dios mantenga viva estas iglesias. Y oremos para que Dios mantenga viva nuestra iglesia también y que podamos ser y hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Bueno, entonces, en segundo lugar, hay un elogio para algunos en la iglesia de Sardis. Cuando digo para algunos, es que recuérdense ustedes que en toda iglesia siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo de personas que siempre están orando, siempre están vigilando, siempre están en el clamor. Y Dios quiera que usted y yo seamos de esos, que Dios nos ayude a ser como Él quiere que seamos, que Dios nos ayude a hacer su voluntad, hermano querido y hermana querida. Que usted sea de los que buscan, que usted sea de los que están vivos. Pero ahora, para esos que están vivos, hay también una bendición. Y aquí vamos a leer lo que la Biblia dice en Apocalipsis 3:4. Pero dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en esta iglesia, como en todas, existía un remanente que mantenía limpias sus vestiduras. Eso es lo lindo, porque gracias a Dios siempre en toda iglesia hay un remanente que está ahí, que voy a decirlo de esta manera, prácticamente es por los que está la iglesia viva. Hay hermanos que toda la vida están en clamor, en ayuno, y por esa gente la iglesia se mantiene viva. Por esa gente el siervo de Dios también puede administrar la iglesia, esa gente que ora por nosotros para que estemos administrando bien la iglesia, para que no vayamos a caer en alguna tentación. Gracias a ustedes que oran por los pastores, a ustedes que aman a sus pastores, de verdad los admiramos y les agradecemos que estén clamando por nosotros. Pues de ese remanente es al que dice la palabra de Dios aquí, y, y se menciona, ¿verdad? Que mantenían sus vestiduras limpias, es decir, vivían en el Espíritu y se santificaban. Aquí entra la palabra del apóstol Santiago, que dice allí en la pantalla, en el lado derecho, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y escuche, y guardarse sin mancha del mundo. En pocas palabras, ¿qué quiere decirnos aquí esta palabra cuando dice guardarse sin manchas del mundo? Lo que está diciendo es que no nos contaminemos con las cosas mundanas. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Por esa razón necesitamos, con la ayuda de Dios, mantener una vida íntegra delante de nuestro Dios Todopoderoso. Pero el otro aspecto que tenemos que ver aquí es que las vestiduras blancas
pudieran significar la tradición romana de recibir a un héroe que regresaba victorioso de la guerra. Ahora, en ese aspecto resulta de que en el tiempo antiguo, cuando ustedes saben que Roma pues, fue potencia mundial y en Roma tenían algo. Cuando iban y conquistaban una nación o una tierra, el general que iba comandando esa conquista, cuando regresaba victorioso, todo el pueblo debía vestirse de blanco. Por eso ustedes ven algunas películas que salen ahí que tienen que ver con Roma, donde cuando va entrando un general, como por ejemplo una película que se llama Ben-Hur. Si han visto esa película, cuando entran victoriosos de una batalla, la gente está vestida de blanco y con unas como hojas de olivo que representaban, o sea, la vestidura de blanco representaba victoria, representaba la honra que merecía aquel personaje. Eso es en cuanto a la cultura románica, pero también tenemos aquí que representaba, dice el comentarista, la vestidura sacerdotal en la tradición hebrea. Ahora, todo eso lo sabemos nosotros, porque el sacerdote pues tenía una vestidura especial para el sumo sacerdote, incluso para poder entrar al lugar santísimo. Él tenía una vestidura antes de la mitra, antes del pectoral, antes de todo lo que él usaba, bajo eso llevaba una vestidura totalmente blanca. Eso representaba entonces la pureza con la que debía entrar. Ahora, obviamente hoy en día no es la vestidura material ni literal la que hace puro a alguien, sino el que Cristo nos haya limpiado con su sangre. Primera Juan 1.7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, perdón, Primera Juan 1.7, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso significa de que nosotros fuimos lavados de toda la suciedad y negrura del pecado y ahora tenemos vestiduras blancas en el Señor. Ahora nuestra vida debe mantenerse limpia, ¿verdad? No contaminarse con las cosas del mundo y espiritualmente hablando, mantenernos puros delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que cuando Él venga a llevarnos, nos encuentre haciendo su voluntad. Pero también para Sardis hay una promesa. Hay una promesa para la iglesia y aquí vamos a ver estos versículos en Apocalipsis 3, 5 y 6 que dice, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y conoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Y aquí me voy a detener un poco porque, bueno, vamos a ver algunas cosas. Las vestiduras blancas también entonces serán para los que se arrepientan. Ahora, lo otro es, y no se borrará su nombre del libro de la vida. Estamos hablando de lo que Apocalipsis 3, 5 y 6 dice, ¿verdad? Entonces, no solo será revestido de vestiduras blancas, sino dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí me quiero detener un poco y quiero tomar como base también ese salmo que ustedes ven ahí abajo, que es el Salmo 69. El Salmo 69, 28, que dice, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. O sea, hay alguien que pueda pensar de que cuando acepta a Cristo, bueno, no necesariamente cuando cae de la gracia su nombre es borrado. Pues les vamos a mostrar por lo menos unas dos citas de que sí, cuando alguien cae de la gracia, o sea, ha servido al Señor, pero de repente desfallece en su fe y se aparta de Dios, su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso, cuando dirigimos a alguien que va a reconciliarse, la oración tiene que ser, te pido Señor que vuelvas a escribir mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sí se borra el nombre del libro de la vida. Ahora, veamos aquí algunos aspectos y algunos versículos que tienen que ver también con ese aspecto. Y veamos allí que no solo lo menciona aquí Apocalipsis 3.5, sino que allá Moisés se lo dice a, al pueblo de Israel. Le dice al pueblo, le dice Moisés que le diga al pueblo, sí, estas palabras. Y voy a tratar de leer esa porción de la palabra del Señor juntamente con ustedes, si lo tienen ahí, Éxodo 32, versículos 32 y 33. Entonces dice así la palabra de Dios.
como está escrita. Dice, bueno, voy a leer desde el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Verso 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, le dijo Moisés. ¿Qué libro? El libro de la vida. Ahora, vamos con el verso 33. Y Jehová respondió a Moisés, póngale atención a esto, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Y recuérdense que estudiamos la semana pasada sobre el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué era el juicio ante el gran trono blanco? Donde comparecerán solo gente que nunca quiso nada con el Señor Jesucristo. Y dice que serán abiertos los libros, el libro de las obras de cada uno. ¿Cuál libro es ese? El de Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron pronto formadas. ¿Qué es eso? Nuestro libro personal de todo lo que hacemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta este día y lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Sea bueno o sea malo, en nuestro libro y archivo personal está escrito. Ahora bien, tome en cuenta lo siguiente. Así como está escrito, este es el libro de las obras, pero ahora hay otro libro que es el libro de la vida. Cuando usted reconoce a Jesús, o sea, hace lo que Pablo dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para salvación. Cuando usted hace eso, usted le está diciendo a Cristo que entre a su corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, inmediatamente usted se ha escrito en el libro de la vida. Y es el libro que está aquí, el libro de Dios. Y dice Jehová de los ejércitos, yo no raeré tu nombre, hablando de Moisés, porque era un hombre justo. Raeré el nombre de aquellos que no se arrepientan o de aquellos que pequen. En este caso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Lo vuelvo a leer literalmente. Entonces dice aquí el 30, y Jehová responde, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. O sea, no es cierto que alguien cuando acepta ya no pierde la salvación. Sí la pierde. No es cierto de que uno ya es salvo, aunque vaya a vivir la vida del mundo como quiera, no es cierto. Si se aparta de Dios, si no hace las cosas santas de Dios, entonces usted está en pecado y su nombre fue borrado del libro de la vida. Tiene que reconciliarse y pedirle al Señor que vuelva a escribir su nombre en el libro de la vida. Y mire la promesa que le está dando Dios aquí a la iglesia en Sardis. ¿Cuál es la promesa que le está dando? La promesa que les da a ellos dice, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y conoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces usted tiene que, miren, me acuerdo la palabra del Señor cuando los discípulos, después de que envió a los 70 de dos en dos, ¿se acuerdan ustedes? Venían contentos porque dice, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Pero Jesús les dice, no maravilléis de que los demonios se sujetaban en vuestro nombre, sino en mi nombre, sino estad contentos y maravillados de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La pregunta esta preciosa mañana es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás sirviendo a Dios en espíritu y en verdad? ¿Lo estás adorando, mi hermano y mi hermana? Porque si no, este es el día para pedirle a Dios que vuelva a escribir tu nombre, si has decaído en tu fe. Si sientes que este tiempo te ha desfallecido espiritualmente como a la iglesia de Sardis, pues es el tiempo de que tú vuelvas al Señor Jesucristo y que camines como Él quiere que caminemos. Entonces, veamos aquí entonces que el Señor está diciéndole que no borrará su nombre del libro de la vida a la iglesia de Sardis. Los ciudadanos de la iglesia de Sardis y la iglesia de todos los tiempos estarían inscritos en la lista del cielo si escuchaban y respondían al Espíritu Santo. Sí, por eso hay muchas iglesias que lamentablemente se han muerto espiritualmente y ya no viven un pentecostalismo puro. Pidamos a Dios, si ese fuera el caso, que nos ayude a despertar de este letargo espiritual. Que sea Dios guardándonos y librándonos de algo como eso. Porque no podemos llamarnos pentecostales cuando ni siquiera oímos hablar en lenguas a la gente. No podemos llamarnos que estamos bautizados con el Espíritu Santo cuando desde hace meses
una sola alabanza en lenguas no sale de tu boca, porque no has estado adorando a Dios en espíritu y en verdad. El verdadero hombre o mujer lleno de la presencia del Espíritu Santo está siempre alabando a Dios. Hay lenguas angelicales en su boca, hay lenguas humanas, o sea, idiomas que no conocemos, pero hay mensajes de Dios allí, espiritualmente hablando, hablándole a la iglesia. Que la iglesia se mantenga viva y no caigamos en el letargo en el que cayó Sardis, y que Dios nos ayude a mantenernos firmes a Él. Pero ahora vamos a ir y vamos a hablar de la iglesia en Filadelfia. ¿Cuál era la iglesia en Filadelfia y qué era el mensaje para esta iglesia? Aquí vamos a ver que el mensaje general a esta iglesia era que se aferraran a Cristo, se aferraran más a Cristo. Y veamos aquí algunos puntos a estudiar de esta iglesia. Históricamente, Filadelfia recibió su nombre del antiguo rey Atalo II. ¿Quién era rey Atalo? Bueno, tuvo un hermano llamado Filadelfo y demostró tanta lealtad a este hermano que había fallecido, que la gente entonces lo llamó Filadelfo y compartió este nombre con esta nueva ciudad ahora llamada Filadelfia. Entonces, aparte de esto, estaba ubicada a lo largo de una importante falla, y esto es importante que lo sepa porque van a ver por qué. Era una importante falla de una situación sísmica, una zona sísmica. Este hecho geográfico puede hacer que relacione entonces el mensaje por el que Dios envió esta carta a Filadelfia. Al parecer era como, por ejemplo, aquí en Guatemala también pasan muchas fallas, como la falla en San Andrés en Los Ángeles, y hay fallas que somos propensos a que a cada momento está temblando aquí en Guatemala. Pues así era Filadelfia. Filadelfia estaba ubicada históricamente en un área sísmica y obviamente pues esto hacía que estuviera propensos a algún terremoto. Entonces, pero ¿cuál es el mensaje que le está dando el Señor a la iglesia en Filadelfia? ¿Qué es lo que quiere que ésta sepa? Bueno, ahí en la Biblia, en el capítulo 3, versículos 7 al 13, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y está hablando de la iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego, eh, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y eh, y que reconozcan cómo yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, veamos qué es en realidad el mensaje de Dios para Filadelfia. En primer lugar, hay un elogio para ella. Sí, el elogio es de la siguiente manera. Jesús se describe él mismo como el santo, el verdadero, al emitir su mensaje a esta iglesia en el versículo 7. Y en ese mensaje, eh, obviamente, pues nosotros tenemos lo que el Señor le dice y Él se nombra a sí mismo como el santo, como el verdadero. También como el que tiene la llave de David. Allá en Isaías 22, el profeta Isaías hace referencia a la llave de David. Ahora, esto lo hace en referencia al acceso y autoridad de un mayordomo real, y esto se cumple, bueno, en Isaías 22 hace ver a un mayordomo real y la autoridad que tiene de abrir y cerrar una puerta de un lugar delicado, como por ejemplo el palacio del rey. Ahora, pero eso es una manera simbólica, pero ahora veámoslo de una manera literal. Esto se cumple en Apocalipsis 1:18, porque Él es el poseedor de las llaves de la muerte y el Hades. Y bueno, vamos a tratar de leer aquí, bueno, eh, algunos versículos y quiero que vean conmigo, por favor, Apocalipsis 1:18 y analicemos
esos versículos dicen. Apocalipsis 1:18, como para hacerle el paralelo a esta parte de la historia. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, cuando dice aquí que Él es el poseedor de las llaves de la muerte y del Hades, o sea, que Él cierra y nadie abre, abre y nadie cierra, eso es el Señor Jesucristo para nosotros. Él es Dios. El Hades es el vocablo griego, igual que Seol, que quiere decir lugar de tormento o el infierno. Y Él tiene las llaves del infierno. Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él es Dios y Él tiene esas llaves. Entonces, y obviamente esas llaves no se las da a nadie más porque Él es Dios, es el único santo y verdadero. Entonces, esta es el elogio a Filadelfia, pero también tenemos que se le describe como una iglesia con poca fuerza, pero ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Cristo. Y gloria a Dios, porque qué bueno cuando tenemos iglesias en esa categoría, que a pesar de que a veces son iglesias pequeñas, pero son unas iglesias llenas del Espíritu Santo y Dios les usa, oran por las personas, Dios les ha entregado dones y van y Dios los usa poderosamente con dones, pero para darle la gloria a Dios. Y esas iglesias que ponen en alto el nombre de Dios, Dios también, escúcheme bien, Dios también las bendice y las respalda. Por esa razón entonces, aquí se le elogia eso en el versículo 8. Pero en el verso 9 se enfrentaba a la persecución de la sinagoga judía local que había rechazado a Jesús. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados los pobres hermanos de Filadelfia. Quizás ese sea el caso de usted. Quizás sienta de que lo que está viviendo, la gente se burla de usted, se mofa de usted, y hay gente que cede ante la presión del mundo porque le llaman aleluya, porque le dicen que usted no es nada y tanta cosa. No le haga caso. Si usted es firme en su fe y usted realmente no está fallándole al Señor ni está pecando contra Dios, entonces siéntase tranquilo de que Dios está con usted. Ahora, si está fracasando y está haciendo algo que haga que la gente hable, pídale perdón a Dios y conviértase y venga al Señor Jesucristo cuanto antes. ¿Por qué? Porque se supone que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, pero no importa cuál sea la aflicción, el Señor promete estar con nosotros en esos momentos de dura aflicción. Y aquí se le daba esta promesa, ¿verdad? Enfrentaban persecución por los judíos que los estaban presionando tanto. En el verso 10, Dios recompensaría a los fieles de la iglesia en Filadelfia. Sí. Y por último, en el verso 11, Jesús les ordena aferrarse a su fidelidad a Dios. Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ajá. Bueno, se le dice que ellos eh, mantengan su vida firme delante de Dios y que nadie, nada ni nadie los haga volver atrás, que se agarren bien de Dios, se agarren bien de la mano de Dios, como dice lo que les decía Isaías 41, 41:13, porque yo soy tu Dios que te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Entonces, esas palabras deben a nosotros darnos fortaleza y darnos el privilegio de poder mantenernos firmes en la fe en el Señor. Ahora, tenemos aquí una promesa para la iglesia en Filadelfia. Y tenemos aquí los versículos 12 y 13 del capítulo 3. Leámoslos por favor. Dicen esos versículos. El versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora bien, el verso 13, y bueno, dice el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí es donde vamos a ver algunos aspectos que son importantes de este versículo. Primero, les prometió hacerles columnas permanentes en el templo de Dios. Y esto entonces puede hacer alusión, y por eso les decía que tomaran en cuenta el hecho de que Filadelfia estuviera
en una parte escarpada, en una falla sísmica, y ahí pues tienen alguna imagen ustedes a la izquierda, en la parte superior, donde ustedes pueden ver cómo son las ruinas de Filadelfia en este tiempo, y allá al fondo la ciudad moderna. Pero esto de que fueran columnas permanentes, o sea, para que no se caiga una casa cuando hay un terremoto, hay un temblor fuerte, ¿qué tiene que pasar? Tienen que haber buenas columnas. Los materiales tuvieron que haber sido de primera calidad. Por eso es importante cuando un arquitecto guía una construcción, porque ellos saben y hacen las casas a modo de que las casas se tambaleen, pero no se caigan. Y eso va a depender de la clase de material con que esté hecho y que sean de calidad. La pregunta es, ¿con qué material estás hecho tú espiritualmente? ¿Estás hecho con los materiales de primera calidad del Señor Jesucristo? Y eso depende en la relación que tú tengas con Dios. Depende en tu vida de oración con Dios. Depende en tu escudriñar la palabra de Dios y depende en tu asistencia regular a la iglesia, al templo. ¿Cómo están tus materiales? ¿Cómo está? ¿Será que tú estás listo para hacer columna también en la ciudad de Dios, en el templo de Dios? ¿Estás listo para hacer columna? Porque dice aquí, y por eso me gusta mucho esto que les está diciendo el Señor a los hermanos de Filadelfia, que les prometió hacerles columna permanente en el templo de Dios, y puede hacer alusión al hecho de que en lugar era altamente sísmico, pero que a ellos nada los movería espiritualmente hablando. ¿Tú eres de esa columna fuerte de que nada lo hace moverse? ¿Tú eres esa columna? ¿Eres de esos hombres y mujeres que no por cualquier problemita ya están alejándose de Dios? Porque hay mucha gente que no pueden hacerles un desprecio porque es la excusa que buscan para ya no acercarse a la iglesia. Como que creen que cuando estén delante de Dios y le digan, no, mira, porque el pastor dijo eso contra mí y yo sentí que por mí lo dijo. Sentiste. y crees que tú vas a escuchar, el Señor va a escuchar esas excusas de ti, de que por tal fulano, por tal fulana, tú ya no vas a la iglesia. Hombre, aprende a ser una fuerte, columna firme, hombre y mujer de Dios, que nada lo mueva. Y entonces me gusta lo que está prometiendo aquí nuestro Dios a la iglesia. Que el que venza le hará columna. O sea, Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Entonces, también, aparte de ser columnas, habla de que llevarán el nombre del Señor y de la nueva Jerusalén. Ahora, ¿esto qué quiere decir? En el versículo 12 que menciona esto. Nos alienta sobre el futuro glorioso de la Jerusalén celestial. Y miren, yo quiero que estén conmigo en Apocalipsis 21, porque qué lindo ese versículo. Por favor, Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Por lo menos vamos a leer esos versículos del 1 al 4 que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo, sí, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis. O sea, la nueva Jerusalén es para la iglesia gentil, o sea, para ti y para mí. Nosotros somos la iglesia gentil. Y tenemos la dicha de que nos estén haciendo nuestra propia residencial y se llama Nueva Jerusalén. Aquí hay algunas residenciales que así se llaman, pero estamos hablando de la Nueva Jerusalén celestial, calles de oro, mar de cristal, para ti y para mí. Ahí ya no habrá enfermedad, dice, no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, por lo que las primeras cosas habrán pasado. ¿Por qué te decimos que eso es real y no es fábula? Porque el verso 5 dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y yo le creo a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Pues si le crees, mantén tu esperanza en la nueva Jerusalén. Mantén tu esperanza porque dice que tú llevarás el nombre del Señor en ti si te mantienes fiel. Así le dio la promesa
a la iglesia de Filadelfia. Ah, no, eso fue para ellos, fue para ese tiempo. No, también para nosotros. Nos alienta entonces sobre el futuro glorioso de la Jerusalén celestial para la iglesia gentil. Entonces, y llevaremos el nombre del Señor. Eso debe ser un privilegio para nosotros. Sí, debe ser un privilegio para nosotros. Ahora, ahí ya para aplicar esta enseñanza de Filadelfia, muchas veces, al igual que a los hermanos en Filadelfia, las fuerzas espirituales y las presiones culturales en nuestro entorno pueden hacernos sentir vulnerables y débiles. ¿Te has sentido así tú? ¿Te has sentido como la iglesia de Filadelfia? ¿Has pensado que eres vulnerable ante los ataques? Pues este día el Señor nos dice lo siguiente. Pone atención a lo que dice el pensamiento aquí. Sin embargo, la Biblia nos anima a no perder la esperanza. No pierdas la esperanza. El Señor está contigo. Él quiere ayudarte. Él quiere ser tu guía. Muchas veces estamos en graves problemas porque lo que hacemos es alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que dice el Señor en San Juan? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos conviene? Acercarnos cuanto antes a nuestro Padre Celestial, si estamos alejados. Y si estamos, pues, en la presencia del Señor, mantener esa esperanza de que todo saldrá bien. A Dios sea toda la gloria. Pero tenemos también el mensaje a la Odisea. Y este mensaje era ser celosos y arrepentirse. Aquí cambia totalmente el aspecto para esta iglesia, porque es una iglesia que tiene reprensión y a la que se le van a reprender algunas cosas. Pero cómo es Dios que a pesar de eso, de las debilidades de esta iglesia, el Señor siempre les tiene una promesa. Veamos entonces cuál es la historicidad primero de la iglesia en la Odisea. Bueno, la Odisea estaba situada en una intersección de las principales rutas de comercio y comunicación norte-sur y este-oeste. Esto le daba mucha importancia en el mundo antiguo. Su ubicación permitía capitalizar las comunicaciones comerciales, criaba ovejas que producían una lana única para prendas de vestir. Turísticamente había aguas termales naturales y sus aguas servían para preparar un ungüento para los ojos. Por esto y por otras muchas cosas más, se ufanaban de riqueza y confió mucho en lo que tenía. Entonces, la Odisea, su gran problema era que se creyó rica, pero a la vez era pobre. Y por eso la Odisea se le llama una pobre iglesia rica, ¿verdad? Ahora, veamos qué es lo que el Señor le manda a decir en la visión que le da a Juan a esta iglesia. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá frío o caliente, fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de muchas y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra eh, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo pues castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ajá, que yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí es a esta iglesia a la que se le da este versículo y veamos qué es lo que quiere decirnos estos versículos. Bueno, en cuanto a la reprensión para la iglesia de la Odisea, es que esta es una de las más largas de las 7 de las cartas enviadas
a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero Jesús comienza nombrándose a sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Eso dice el verso 14. Ahora, Jesús expresa, ya en los versículos del 15 al 17, expresa un mensaje de reprensión para esta iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo a esta iglesia? Veamos aquí. En el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense, fue terrible el mensaje que se le fue dado a esta iglesia, pero era una realidad. Ahora, entonces veamos aquí que Jesús llamó a los cristianos de esta iglesia a buscar la realidad espiritual que creían tener en el versículo 18 al 20. Ellos creían que estaban bien espiritualmente y es que así le pasa a muchas iglesias. Lamentablemente hay iglesias que se creen que están bien, que porque lo que hacen, que porque tienen buen grupo de alabanza, que porque tienen esto, lo otro, creen que son súper espirituales, pero hay que averiguar, hay que saber si realmente las personas tienen la convicción de vivir una vida en el espíritu o no es así. Ahora, aquí es lo que se le está reclamando a la iglesia de la Odisea. Pero no solo eso, sino que veamos aquí el versículo 3:21 que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso dice Apocalipsis 3:21. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí entonces en esto? Bueno, primero la promesa que viene. Aparte de la reprensión que se tenía para ellos, vemos en los versículos anteriores hasta el versículo 20 que a la Odisea se le está replicando que en vez de ser frío o ser caliente son tibios. O sea, ¿saben a qué se refiere esto? A las iglesias que quieren mezclar el mundo, sí, que ya han liberalizado lamentablemente los templos, las iglesias. Se vale de todo, se permite de todo. Ah, no, es que eso fue, y todo lo quieren, todo lo historizan. ¿Qué hacen? Bueno, dicen, no, es que eso fue para aquel tiempo. Vamos al contexto histórico. Vamos y comparemos esto. ¿Para qué tiempo fue? ¿A quién fue? ¿Aplica nuestro tiempo? Bueno, yo solo soy del criterio que la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, sí, para reargudir, para corregir, para exhortar y para instruir en justicia. Entonces, si toda la escritura, independientemente de quién fue dicha, para quién fue dicha, el hecho de que esté con nosotros y el hecho de que tengamos el privilegio de escudriñarla, de que el Señor ha querido que se mantuvieran esos escritos de esa palabra que Él inspiró, es porque de alguna manera para nosotros es también aplicable. Sí, es aplicable en todo el sentido de la palabra. Por eso me gusta lo que primera Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo dice. Y el mismo Dios de pasos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, que en tu espíritu, que es el que nos mantiene en contacto con Dios, toda la vida hay ese contacto. Que en tu alma, que es lo que da el aliento de vida, que hace que se mueva este cuerpo, sea para agradar a Dios, pero que en tu cuerpo, que es este cacaste viejo, el depósito, pues, del alma y el espíritu, también agrades a Dios, porque somos carta abierta. Entonces yo no puedo venir y llamarme cristiano evangélico, estar ministrando en un altar como este, estar ministrando al pueblo y aquí bien vestido, presumiendo de santidad, pero resulta que allá afuera ando vestido como a mí me da la gana, como el mundo, la gente no sabe si soy cristiano o no, porque es increíble. Hasta en el vestuario y en la forma de andar se le nota un verdadero hombre de Dios o mujer de Dios, que realmente han aceptado a Jesús como Salvador y personal. O sea, se han convertido y se han arrepentido. Y se nota cuando alguien vive un evangelio a medias, como la Odisea. O sea, tienen un pie en el mundo con un pie en la iglesia. Dios no viene por gente de término medio. Y miren cómo le dice en la palabra a esta iglesia el Señor. Es que no se trata de qué diga el pastor Robin, se trata de lo que la palabra dice. Y voy a seguir ahí viendo
este mensaje dice. Imagínense. Dice, ojalá fueses, versículo 15, frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. ¿Qué se refiere? El Espíritu Santo. Para que seas rico. ¿En quién somos ricos? En el Señor Jesucristo. Vestiduras blancas para vestirte de santidad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, no es correcto. Sí, que andemos poniendo en vergüenza el reino del Señor Jesucristo con nuestra vida. Unge tus ojos con colirio, sí, para que veas, haciendo alusión a lo que decíamos de las aguas termales que tenía esta ciudad como lugar turístico donde se preparaba un ungüento. Imagínense que hasta esto el Señor lo hace ver aquí. Así que a mí no me vengan a decir de que todo es tiene que ver con el contexto geográfico, histórico, nada que ver. Aquí o somos de Cristo o no somos, señoras y señores. Aquí la Biblia dice una sola cosa y me gusta lo que menciona este versículo 21 que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Esa es la promesa. Esa es la promesa para usted y para mí. Pero ¿cuál es la clave? Ser fieles hasta el final. Ajá. Él promete dar a los vencedores asiento con él en su trono. Probablemente se refiere a compartir el honor de la posición exaltada de Cristo, porque debido a ello su pueblo tiene esa gran esperanza de recibir privilegios de la realeza por la gracia de Dios. Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y en el reino milenial nosotros gobernaremos con el Señor, hermanos. Solo basta de que seamos firmes, pero no, como estamos acostumbrados a ver solo las cosas literales y no lo espiritual, no podemos ver más allá, vivimos una vida como queremos, a pesar de que hacemos lo que podemos para acercarnos a usted, para que busque a Dios, no lo hace, mucha gente se acomodó, mucha gente en vez de buscar de Dios, dijo gracias y están casi algunos pensando, Dios quiera no abran el país, mejor si lo cierran otros 15 días, que el Señor reprenda al diablo, que el Señor nos guarde de vivir una vida, un letargo como ese, muertos espiritualmente, que ya no se quiera vivir para Cristo, que se viva en esa tibieza, que Dios nos guarde de eso y nos ayude a ser los hijos de Dios que Él quiere que seamos, no como estos cristianos de la Odisea. Por otro lado, en Apocalipsis 1 se muestra a Jesús de pie junto a sus iglesias, mientras que aquí en las palabras finales del capítulo 3, Él está afuera llamando a la puerta, como dice el Apocalipsis 3:20. Eso es curioso. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Mientras que en el capítulo 1, Él aparece con las estrellas en sus manos, que son los pastores, y aparecen los 7 candeleros, que significan las iglesias. Sí, están con Él. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos ahora a un Cristo que dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, Él está afuera, aparentemente esta iglesia, ¿qué hizo? Se alejó de Dios, lo dejó fuera. La iglesia no puede dejar fuera al Espíritu Santo. La iglesia que deja fuera al Espíritu Santo está propensa a morir y a quedar como la iglesia de Sardis, muerta. A quedar como la iglesia de la Odisea, tibios, y cuando venga el Señor no serán arrebatados, no serán arrebatados. Por esa razón, nosotros debemos pedir a Dios que Él esté en nuestro corazón. Esta fue entonces, en el capítulo 3 está fuera al llamado a la puerta, es decir, la Odisea. La Odisea lo había dejado fuera y aparentemente no se había dado cuenta. Dios nos ayude a no caer en esta condición, sino ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a mantenernos firmes en este mundo tan lleno de tantas desilusiones, donde solo la mano de Dios va a poder sacar avante a la iglesia. Si no es Dios, la iglesia no va a subsistir. Lo que estamos viviendo nos muestra de que Cristo en cualquier momento viene. ¿Estás preparado? ¿O estás viviendo como la iglesia de Sardis muerta? ¿Estás preparado? ¿O estás viviendo como la iglesia de la Odisea, tibio?
que te gusta el mundo, pero también te gusta la iglesia y no hayas que hacer. Dios no viene por gente así. O eres del mundo o eres de Cristo. Tienes que tomar una decisión. La gente del mundo está en pecado y la paga del pecado será la muerte. Muerte física primero y luego muerte eterna. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vienes a Cristo? Pues la esperanza es tener las bendiciones que tuvo la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, a pesar de la persecución de la sinagoga judía, a pesar de los sufrimientos que estaba pasando, que la hacían desfallecer, el entorno cultural que los estaba presionando, no hicieron que ellos dejaran su doctrina firme. Ellos no dejaron que nada del mundo viniera y se mezclara con la iglesia. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo limpie lo que no sirve de nuestras iglesias. Limpie el mundo, limpie esas modas mundanas, limpie esos pensamientos mundanos, limpie esas actitudes mundanas. Que nuestra adoración sea para Jesús de Nazaret y que Él sea glorificado en nuestra iglesia y en nuestra vida, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que mantengámonos firmes para ser columnas del templo de Dios, para estar vestidos con vestiduras blancas y para un día darle gloria a Dios por los siglos de los siglos y que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Padre, yo te doy gracias